Hola, muy buenos días a todas las personas que nos acompañan. Estamos aquí en tu programa El arte de ser padres y bueno, como cada lunes acompañándote en este programa que te ayudará también a poder empezar la semana con ganas, analizar un poquito de temas que normalmente no, pues no vamos dándoles profundidad, ¿no? Normalmente vivimos y después nos detenemos a reflexionar sobre por qué vivimos como vivimos. Entonces, el día de hoy justo vamos a hablar de un tema interesante sobre el poder que nos va a dejar pues de mucho ánimo para poder entender cómo es el poder, quién tiene el poder, por qué queremos el poder, qué ventajas y desventajas tiene este. Y vamos a hablar del síndrome de hubris. Un poquito vamos a comprender qué significa esto y vamos a hablar de todo esto para que podamos hacer una reflexión personal acerca de cómo vivimos este tema a nuestro alrededor. ¿Cómo estás, Ani? Buen día. Hola Mariana, muy buenos días. Muy contenta de estar de nuevo otra semana más con ustedes, iniciando realmente este día con ese análisis de poder identificar cómo nos relacionamos con los demás, cómo enfrentamos cada una de las situaciones que vamos viviendo en el día a día y cómo de alguna manera podemos abrir un poquito nuestra mente para poder manejar las situaciones de una manera más proactiva, en lugar de enfrascarnos en que las cosas sean a nuestro modo, porque muchas veces eso es lo que nos complica en las relaciones con los demás, el que nuestra forma de pensar tenga que ser la que todos los demás tengan que ver las cosas a nuestro modo, ¿no? Que a veces eso complica en la relación de la familia, con la pareja, en el trabajo, que muchas veces se causan muchos conflictos por no poder abrir nuestra mente. Y fíjate, Ani, que es muy interesante dónde viene este mecanismo de control, porque hay que entenderlo así. O sea, al último, em, creo que es un mecanismo de control para poder protegernos y también para poder, aprovecharnos, ¿no? Muchas veces. Entonces, vamos a ir entendiendo este mecanismo de control que en algunos casos puede ser tan visible, ujú, como incluso lo estamos viendo actualmente en el mundo, ¿no? Como, yo digo, qué interesante que a veces no nos damos cuenta cuando el poder está equilibrado y cuando, o sea, porque así no lo notamos, ¿no? Pero cuando se desequilibra, ¿cómo lo podemos ver? O sea, que el impacto que puede tener en nuestra vida, en el mundo, o sea, ¿cómo podemos ir dándonos cuenta cómo el poder te ciega la razón? Ajá. Hay una manipulación impresionante porque de verdad que muchas veces la gente que está dentro del poder es tan manipuladora que se está manipulando ella misma. Ajá. Realmente que cree que está haciendo lo mejor para todos o para él, ¿no? O para ella y no se da cuenta cómo puede estar afectando a su alrededor, ¿no? Entonces, justo vamos a hablar, Ani, porque creo que esta área tiene mucho trabajo en áreas de oportunidad, porque todos llegamos a poder tener el poder. Ujú. Como niños, bueno, me gustaría analizar como desde dónde nace esto, ¿no? Y pueden hacer de muchas formas, porque justo ahorita estaba platicando con una familia y estábamos hablando de la sensación de poder que pueden sentir los hijos en medio de los padres. Ajá. Entonces, incluso, por ejemplo, como un hijo que es único, ¿qué sensación de poder podrá tener? Depende de esos padres, a diferencia de un hijo que tiene hermanos. Ujú. Entonces, creo que algo muy importante es darnos cuenta que todos puede ser que en algún momento, Ani, estemos en una posición de poder. Y si vamos a ser padres, definitivamente en algún momento estaremos en una posición de poder. Pero hay personas que la buscan mucho más. Ajá. Hay personas que la saben utilizar el poder de una manera adecuada y que creo que llegar a utilizar el poder de una manera adecuada no es fácil. ¿Qué quiere decir? Requiere mucho trabajo en salud mental para poder darte cuenta de tus vulnerabilidades, de tus sombras y que el poder no se vaya por ahí. Ujú. Entonces, fíjate que lo que yo he visto en procesos psicoterapéuticos es que esta necesidad de poder o esta necesidad de este mecanismo de control y protección puede venir de varios puntos, ¿no?
Uno es que justo en la infancia no tenía nada de control, todo era un caos, incluso me sentía de una manera como muy impotente, o sea, las personas que de niños sienten mucha impotencia, sienten que su palabra no vale para nada, que no pueden decidir, tomar ninguna decisión, sienten mucha impotencia, pueden ser que cuando crezcan y puedan tener el control, entonces tengan mucho miedo que nada más haya dos caminos, ¿no? Que es o tener el control total y el poder total, o volverse a sentir como se sintieron en la infancia, como muy vulnerables. Y fíjate, Mariana, muchas veces no nos damos cuenta del impacto de esta forma de vivir en el día a día dentro de la familia, porque considero que también uno de los factores es el que no se nos permite cometer un error. Entonces, nos cuesta mucho trabajo estar equivocados, ¿no? Entonces, eso nos hace luchar contra cualquier cosa, cualquier situación en donde tengamos que defender nuestros derechos y nuestras opiniones, porque no podemos estar equivocados. No nos damos el permiso de estar en un error. Y fíjate, esto que dices es muy interesante porque el punto que creo que se tenía que analizar sería, ¿qué estoy arriesgando? Ajá, o sea, si como niño yo aprendo que equivocarme significa que me dejen de querer, me aplica la ley de hielo, mi mamá, o me golpean, o el mensaje es, ya no nos importas, ya no te queremos, ya. Ujú. Entonces el niño, como tú dices, va a aprender a defender su postura a capa y espada, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces si no es tan vulnerable que lo van a dejar de querer. Entonces, incluso hay estas frases que dice, tú defiende hasta la muerte, ¿no? Por así decirlo. Y incluso, y eso, Ani, es muy violento para la otra persona. Ujú. Porque haces que la otra persona realmente se cuestione la realidad. Ujú. Entonces, creo que esto que estás diciendo es muy importante y analizarlo un poquito como papás incluso, es cuántas veces nosotros le pedimos disculpa a nuestros hijos por alguna situación en la que nos excedimos, en la que no estábamos de buenas, en la que estábamos muy cansados, en cualquier situación en la que nos equivocamos cuando dijimos algo y no. Ujú. Porque si no lo hacemos comúnmente, entonces justo estamos poniendo las bases para que nuestros hijos digan, ok, entonces en esta vida uno no puede identificar lo que hace mal y ponerse vulnerable sin que sea mortal, casi, casi. Y el problema, como dices tú, es no reconocerlo, porque muchas veces sí lo identificamos, pero nos cuesta mucho trabajo no reconocerlo, tal vez por falta de humildad también. Ajá, que de alguna manera nos sentimos inferiores en el momento en que reconocemos que cometimos un error o sentimos que el otro puede abusar de nosotros y de nuestra confianza si reconocemos un error, en lugar de darnos cuenta que reconocer es de sabios, ¿no? Y que eso Ujú. nos hace realmente tener una mayor autoridad con los hijos y mayor prestigio. Sí, porque en el momento en que yo reconozco que me puedo equivocar, el niño se da cuenta Que que él él también tiene el también, permiso. Ajá. exactamente, sí. Ujú, ujú, ujú. Y qué importante es poder saber esto. Fíjate, yo creo que hay tres cosas. Ahorita estaba pensando como en tres posturas de por qué una persona puede sostenerse en el poder o puede ser muy importante para él el poder, ¿no? Número uno es el estar acostumbrado a tener el poder. ¿No? Esto que decías de la falta de humildad. Si toda la vida te han dicho que tú eres el campeón, que tú eres lo mejor, que tú eres, y toda la atención se ha ido hacia ti porque eres el primer nieto, el único hijo, o sea, como toda esta parte se te dio todo, no hubo nada de límites. Estás acostumbrado a eso, a ocupar todo el espacio. Ujú. Y esto, Ana, incluso lo he visto como en parejas, ¿no? Donde el otro está acostumbrado a que lo atiendan, a que lo vean, a ver qué es lo que él quiere. Y entonces llega la pareja buscando justo eso. Ujú. Y la otra persona dice, ¿pero por qué? ¿Por qué crees que nada más eres tú?
Ujú. Entonces, creo que una parte de este síndrome de hubris que pudiera estarlo presentando es porque tú estás acostumbrado ya a eso, siempre ha sido así y es lo que pides. Número 2 es al revés, una persona que nunca fue vista. Ajá. Entonces, una persona que busca el reconocimiento. Ujú. Una persona que busca este reconocimiento a través del poder, a través de la admiración. Y ahí es muy frecuente donde yo me doy cuenta que no buscan ser queridos, buscan ser admirados. Ujú. Entonces, cuando no son admirados, es como si estuviera ligado, ¿no? Es como cuando no soy admirado, siento que no me quieren. Ujú. Entonces voy a hacer todo lo que tenga que hacer para ser admirada, ujú, o admirado. Y entonces empiezas a trabajar eso. Pero claro, todo lo que tenga que hacer, más control, más poder, más control, más poder, ¿no? O sea, como esta parte. Y al último, es como una parte como de sabotaje personal, porque al último esta parte de ser admirado no es lo mismo que ser querido. Ujú. Y entonces ahí vemos a todas las personas que tienen fans, ¿no? O ahora likes o ahora seguidores. Ujú. Y eso no significa que los quieran, significa que los admiran, pero no que los quieran. Entonces, esta es otra parte, Andy, como muy importante de darnos cuenta, de decir, ¿qué es lo qué es lo que vemos? Incluso como mamás, ¿no? Incluso como amigos. Muchas veces como amigos, más que nos quieran y estén al pendientes de nosotros, estén en contacto, estamos viendo si nos admiran o no, y entonces estamos teniendo que hablar sobre lo que hemos hecho, sobre lo que hemos logrado, sobre, ¿no? Sí, el tener ese reconocimiento y esa validación muchas veces puede generar exactamente esto, ¿no? Y fíjate, eso que dices, Mariana, solía pasar mucho y yo creo que sigue pasando, ¿no? En esas familias tan numerosas en donde ibas tú a una escuela y entonces ya no eras fulanito, sino eras el El hermano hermano, o claro, el del apellido, ¿no? Por claro. ejemplo, hay otro de Sentis, Ujú, ¿no? ujú, ujú. Porque, bueno, fueron muchos y entonces ya te pierdes tú en el camino. Y esa es Ujú, una de las cosas que le puede afectar a cualquier persona, no necesariamente tiene que ser alguien que viene de una familia muy numerosa, que de alguna pasa manera, como en papá e hijo, ¿no? También, o sea, si el papá es una persona muy reconocida, o ujú, sea, hay unas expectativas enormes en el hijo que el hijo le cuesta mucho trabajo como romper. puede pasar también con un hermano o una hermana que sobresalió muchísimo en la escuela, fue la que Ujú, tuvo honores y hizo grandes cambios o de alguna manera resaltó y entonces, eres la hermana de fulanita, ¿no? ujú, ujú. Y entonces pasas a perder un poquito ese foco de sentir que pues no tienes un lugar, sino Claro, realmente acabas siendo eh, en segunda persona, como quien dice, ¿no? Y eso te acaba afectando en tu autoestima, porque acabas también de alguna manera teniendo esa confusión de realmente quién soy yo, ¿no? claro, claro. Y fíjate que el tercer punto para mí sería las personas que vivieron algún tipo de abuso. Ujú. Y Ujú, entonces cuando tienen el poder replican el abuso. Y esto pareciera, Ani, que estoy hablando, bueno, de alguna que otra, ¿no? Muy pocas personas. Pero yo me he dado cuenta mucho en el mundo laboral, en el que a veces trabajamos con líderes, que no es poco. Ujú. Que la gente piensa que ocupar un escritorio de jefe es de jefe. Ujú. Y no ujú, se da cuenta que es de líder. Y ujú, entonces hay unos liderazgos terribles, terribles en el mundo laboral por esto, porque no se sabe gestionar el poder. Se cree que el poder solo trae beneficios y no se dan cuenta que el poder trae responsabilidades. ¿No? Y trae, sobre todo, tienes que tener muchísimas habilidades de empatía, de comunicación, de cosas para poder gestionar a los demás. Entonces, esto no es, realmente este tema del poder me parece que está inmerso en todos lados.
Y me encantaría hablar incluso, Ani, como del poder más sutil. Primero, sí, bueno, si estás en un puesto de poder, sería interesante preguntar cómo llegaste ahí, por qué. Y después, ¿para qué te está sirviendo en tu vida, no? Y cómo lo estás liderando. Pero creo que también es muy interesante decir, a ver, vamos a hablar de los poderes sutiles, ajá, de ese poder que casi casi te llegó sin decidirlo, ¿no? Como por ejemplo el poder en la pareja y el poder como padre, ¿no? Entonces, si quieres, vamos primero entrando a la parte de la pareja, porque me parece muy importante. ¿Cuáles crees, Ani, o sea, desde dónde crees que como pareja empieza el poder? Porque yo creo que inicia, Ani, desde que conoces a la otra persona. O sea, yo creo que inconscientemente ahí empieza este juego de poder. Bueno, yo creo que tiene que ver mucho también la diferencia de edades. Por ejemplo, en nuestras Ujú, ujú, generaciones construíamos relaciones de pareja con diferencia de edades que muchas veces eran de 5, 7, 10 años de diferencia. ujú, Y ujú, entonces eso, de alguna forma, era un punto de referencia para que el mayor sintiera que tenía más experiencia y que tenía el poder. Y en la mayoría de los casos, el mayor era el varón. Entonces, como hombre, sentía que tenía pues ese poder de esa diferencia de experiencia y que muchas veces lo ejercía por ese liderazgo, ¿no? De ser cabeza de familia, de ser proveedor y de tener realmente el plan de cómo construir esa nueva familia, porque muchas veces lo he notado en muchas parejas que no tienen ni siquiera un proyecto de vida en común, no construyen lo nuestro, sino el hombre, al tener el poder de ser el proveedor y de ser quien gana el dinero, decidía cómo se iba a gastar ese dinero. ujú. Sí, lo económico yo creo que es un punto muy importante sobre el poder. Ajá. Ujú, Porque creo que marca mucho el poder. O sea, yo diría que lo económico es una parte muy importante, pero sí creo que desde que conocemos al otro y elegimos al otro, desde ahí ya estamos hablando de ciertas partes del poder, ¿no? Y hablábamos, por ejemplo, de una chica, un adolescente como con mucho poder, ¿qué tipo de pareja va a buscar? ujú, Ajá. Entonces, desde ahí estamos, por ejemplo, en este caso, puede ser que defendamos el poder. ujú. Ajá. Entonces, y que muchas veces, Dani, no nos damos cuenta lo negativo que también tiene el punto, en la parte del poder. Ujú. O sea, que no solo tiene cosas positivas, porque sí, claro, se hacen las cosas como yo quiero, a la hora que yo digo, como toda esta parte, ¿no? Pero también lo que no te das cuenta es que llega un momento donde tú te haces totalmente rígida, totalmente intolerante, totalmente, egoísta, ¿no? Como que vas construyendo este tipo de personalidad hasta que un día que llegas y te muestran todo lo que tú no habías querido ver, ¿no? O no habías podido ver. Es Ujú, que eso también tiene que ver con la conquista. ujú, Y ujú, al inicio de la relación de pareja, la conquista está muy enfocada a darle gusto al otro en lo que el otro quiere, ¿no? Entonces, esto ya le está dando de alguna manera la pauta de tener más poder sobre el otro, ¿no ujú, crees? ujú, ujú. Claro. Y que al último creo que ese es el trabajo de la pareja como con respecto al poder. Creo que el trabajo de la pareja con respecto al poder es poder quien lo tiene por financieramente, por su personalidad, por empezar a distribuirlo. Ajá, empezar a distribuirlo para que llegue a una equidad de poder que pueda ayudar a la pareja a salir adelante. Yo creo que muchas de las separaciones y de divorcios se dan justo porque no se logra esto. Y también tiene mucho que ver que cada uno tiene cierto poder en el área en la que se desarrolla. ¿No? Ujú, Porque, por ejemplo, antes la mujer que se encargaba de educar a los hijos y de la casa, pues tenía ese poder y esa dominancia en su terreno de casa y de hijos. Incluso muchas veces se le dejaban muchas decisiones a la mujer
para que ella misma las tomara y era la que decidía en muchas cosas, ¿no? Y el hombre se enfocaba más que nada al área de trabajo y de empresa. Ajá. Entonces, creo que lo importante es poder analizar también qué tanto sabemos trabajar en equipo. Claro, porque ahora ya no es así. Definitivamente ahora los dos estamos en la parte financiera, los dos estamos en la parte de paternar, ¿no? Y creo que eso no hemos desarrollado todas las habilidades para poder llegar a un equilibrio en esa parte. No es sencillo, pero creo que es muy interesante también porque antes el hombre se decidía cómo iba a ser la vida de la familia y ahora no, ahora hay dos voces. Y antes la mujer decidía cómo iba a ser la educación de los hijos. Y ahora no, ahora hay dos voces, ¿no? Entonces creo que eso crea un equilibrio padrísimo, pero crea unos conflictos impresionantes, donde es donde, Ani, donde creo que podemos empezar a flaquear en la relación de pareja, a no querer soltar el poder, ¿no? Y pareciera entonces unas batallas campales, ¿no? De cada quien demostrar por qué él tendría que tener el poder, por qué el otro, y esto lo vemos mucho en la pareja, por qué el otro es el que está mal. Ujú. Que sí porque no lo hace de la manera adecuada, que sí porque, o sea, por lo que quieras, que sí porque no lo educaron así, que sí porque su mamá, su papá, toda su familia, o sea, como que entran en estas luchas campales por el poder. Ajá. Y es cuando uno en los procesos terapéuticos de pareja dice, ¿por qué estás luchando por el poder? ¿El poder de qué? ¿El poder de qué? ¿Qué es lo que van a ganar? Pareciera que lo que quieren es tener la razón, pero no solo es tener la razón. Yo creo que al último sí hay una situación como de poder que no se logra ver y entonces solo se logra ver el conflicto. Entonces, qué importante es empezar a desmenuzar los conflictos, ajá, para poder darme cuenta, o sea, como una pregunta que me parece muy importante aquí, Ani, en este punto es, ¿hay espacio para el otro diferente a mí? Ujú. Yo Fíjate, doy el espacio para que el otro sea diferente a mí, puede estar bien también. qué importante es eso desde esa expectativa que tienes tú al formar una pareja y las expectativas que hacemos nosotros desde niños, como adolescentes y como adultos. Porque me lo comentaba una de mis pacientes y me decía, es que mi marido toda la vida soñó con llegar a tener ese lugar que tenía su papá, de mandar y decidir todo en esa familia. Claro, claro. Entonces, este adulto dijo, ahora ya me toca. Ajá, claro. Entonces yo voy a llegar a tomar ese papel y hacer lo que toda la vida, desde niño veía a mi papá desde abajo hacia arriba, en idealizar y querer ser esa imagen. Y eso lo veo mucho en los hombres. Yo tengo esta figura mental de que el hombre varón espera que el rey agarre su espada y lo corone como ahora te toca a ti. O sea, veo esa necesidad de reconocimiento de los hombres varones con sus papás, que si no lo hay, que si no la hay, empieza la lucha. Ajá, Y, que si no la hay, empieza la lucha, o si el papá por algo lo decepciona, o si ahí ya metemos en alineación parental donde la mamá está decepcionada de papá, entonces el niño lo puede observar y entonces empieza a decepcionarse y entra la lucha de poder. O sea, ya entramos en dinámicas muy complejas, pero sí, Ani, veo como esos hombres ansían ese puesto, ¿no? y entonces se encuentra con una mujer que le dice o le propone desde un inicio, vamos construyendo lo nuestro. Pero ¿cómo? ¿Cómo que lo nuestro? Si ahora me Claro. toca a mí, ¿no? Ujú, Yo lo soñé toda la vida desde que era un niño, tener ese lugar y tener esa dominancia, ujú. ¿no? Y entonces dices, no, es que no va por ahí. Realmente lo que ahora nos toca es a ti y a mí construir un proyecto nuestro, en donde podamos realmente visualizar qué quiero yo, qué quieres tú y qué queremos construir ambos para formar nuestra familia. Y fíjate, una característica cognitiva de pensamiento de las personas de poder porque todos podemos estar metidos en esto, ¿no? Entonces, una Ujú, de estas características, Ani, es blanco o negro. Cuando alguien ujú. piensa que hay algo que está bien o mal, eso ya es una característica de esto, porque para que la persona luche por el poder, tiene que decir, esto está bien.
o estoy defendiendo esta causa. Ujú. Ujú. Entonces, creo que las personas que aceptan más que hay más matices, ajá, que por ejemplo, no sé, vamos a suponer el, el espagueti primero se pone la pasta y después la salsa. Ujú. O no, el espagueti primero se pone la salsa y después la pasta, ¿no? O sea, como este tipo de situaciones, tendrán que, las personas que se dan cuenta que las cosas pueden ser de más de una manera, tienden a utilizar mejor el poder que tengan. En cambio, las personas que solo hay blanco o negro, o sea, son muy dicotómicas, ujú, entonces van a ser personas que van a tender a enseñar cómo el otro está en el mal, haga en lo mal hecho, es que no lo hace bien, debería hacerlo de esta manera para poder ellas poder posicionarse en ese poder. Entonces, si tú de repente dices, a ver, en la pareja, ¿qué tanto yo estoy queriéndole demostrar al otro lo mal que lo hace y para qué? ¿Para qué se lo estoy queriendo demostrar? ¿Para que se haga a mi manera? ¿Para eso? ¿No? Entonces, ay, Ani, son tan sutiles esas cosas que de repente es como glue. O, por ejemplo, ¿qué me pasa con los demás? ¿No? Siempre les estoy queriendo decir a los demás cómo deberían hacer las cosas. ¿No? Desde por dónde se vayan, desde qué deberían comprar. No, es que yo tengo un producto muy bueno, es que yo lo hago así, es que... ujú. O sea, entonces ahí puedo sutilmente darme cuenta de la parte de ese poder, de que no le doy el espacio al otro para que haya otra manera, sino que todo quiero que sea a mi manera, ¿no? Y como tú dices, y eso lo vemos desde cuando se quiere controlar cómo te vistas, que hagamos, que veamos, que, o sea, no, para no, como tú dices, no hay dos voces, solo hay una voz. Incluso los hijos pueden ver que no hay dos voces. Y eso es muy interesante porque los hijos empiezan a proyectar que no hay dos voces, que solo hay una voz. Ujú. Y entonces tenemos que ir, pues que trabajar en eso, porque creo que es muy común que de repente esa balanza se nos, se nos vaya eh, yendo para un lado. Ajá. ¿Cómo? Tal vez la otra persona no quiere conflictos y entonces busca evadir eso y deja a la otra persona que quiere el poder y dice, mira, tú quédatelo y tú dirige y tú yo ya no quiero. Ujú. O tal vez esa persona dice, no, yo voy a dirigir, cueste lo que me cueste. Ujú. Y no nos damos cuenta que entonces estamos poniendo a la pareja en un desbalance terrible, Ani, que va a tener sus consecuencias en todas las áreas de la vida. Por eso es muy importante darnos cuenta si estamos preparados para construir una relación de pareja o somos personas muy poco flexibles en donde tenemos una estructura mental en donde no puede caber espacio para otra idea o tener realmente esa oportunidad de poder escuchar al otro y entender su punto de vista y abrir tu mente y decir, ay, sí es cierto, también puede ser por ahí, ¿no? Ujú, Fíjate, cuando las familias eran más numerosas, se prestaba más a que la mayoría de las personas pudiéramos tener realmente esa flexibilidad y entender que había muchas ideas porque lo ujú, vivíamos en el día a día dentro de la familia. Pero ahora que la familia, ha sido más pequeña, en donde nada más tienes un hijo o tienes dos, pues entonces cada uno tiene su cuarto, cada uno tiene su espacio, cada uno tiene su forma de hacer las cosas. Y muchas veces nosotros como papás también nos estamos adaptando a lo que los niños quieren. ¿No? Y tú decías de cómo preparar el espagueti, pero bueno, pues es una gran aventura el matrimonio, porque es desde cómo preparamos un huevo, ujú, ujú, ¿no? ujú, Entonces, no, en mi casa no lo hacían estrellado, lo hacían revuelto. Y hacerlo revuelto, espérame, primero ponlo en una tacita y revuélvelo bien. No, pero lo puedes poner en el sartén y ahí mismo No, 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 no. Así no me gusta, ¿no? Entonces, qué importante es ser flexible y poder identificar realmente si estoy preparado para abrir mi mente y entender al otro, como decías tú, darle ese espacio y escuchar de una manera muy activa cómo piensa, qué desea, qué prefiere, cuáles son sus decisiones y cuáles son sus preferencias y poder ponernos de acuerdo, ¿no?
Claro, claro. Y definitivamente también, el otro tema que me parece súper importante con respecto al poder es como padres. Ujú. Ujú, Porque igual creo que en la pareja cuando está desalineada como padres, creo que primero, Ani, lo que asumimos es que tenemos el poder y tenemos la responsabilidad. Ujú. Y no nos damos cuenta que, claro, cuando el bebé está bebé necesita demasiado de nosotros, todo. Ujú. Pero cuando va creciendo poco a poco necesita menos, como que eso no nos gusta y no lo registramos. Y seguimos asumiendo cuando el niño tiene, el adolescente tiene 14 años, que necesita todo de nosotros. O sobre todo cuando están en los 8, 9, 10. Y lo importante es si les damos espacio para que tengan su personalidad, que para que tengan incluso cosas que no nos gusten, ¿no? Que no nos encanten, pero sin que estemos cuarteando su, pues, su personalidad, su toma de decisiones, su como esta parte, porque fíjate, Dani, nos parece muy importante la toma de decisiones para que sean independientes, ¿no? Y buscamos esa independencia como de lugar. Ujú. Pero cuando esa toma de decisiones se convierte en algo que nosotros no nos gusta o no hiciéramos, a veces como mamá nos cuesta mucho trabajo aceptarlo, ¿no? Nos cuesta mucho trabajo aceptar que exactamente que se hagan las cosas de otra manera a como nosotros las queremos, porque pensamos en negro o blanco que si las hago así va a funcionar y son las adecuadas y tienen que ser. Y no nos damos cuenta que en este punto podemos crear personas muy obedientes, pero poco reflexivas. Y eso tampoco es lo que nos interesa. No queremos crear otros dominados, por así decirlo, ¿no? Sino que queremos crear personas que puedan reflexionar, que puedan tomar sus decisiones, que tengan sus gustos. A mí esto me encanta sobre pensar en descubrir a nuestros hijos y que entonces descubrir la música que les gusta, descubrir, ¿sabes? Sin que todo lo estemos dirigiendo a nosotros. Entonces, qué importante es esta parte de cómo de repente podamos darle espacio también a nuestros hijos. y mucho tiene que ver también con el ego de sentirnos indispensables. Ujú, Entonces, cuando el hijo ya se va haciendo autosuficiente y se va haciendo más independiente, pues ya nos está dando la pauta que ya no necesita tanto, ¿no? ujú, Y nos cuesta trabajo hacernos a un lado y perdemos de vista el que lo más importante es la autoestima, en donde el chico vaya viendo que tiene esas habilidades y esas capacidades para poder hacer las cosas por él mismo y que lo vayamos dejando que él mismo vaya probándose en prueba y error las cosas que puede hacer bien y las cosas que le cuestan trabajo, ¿no? Para que ujú, aprenda realmente de esas mismas situaciones en donde tal vez cometió un error y ahora lo tiene que resolver, ¿no? ujú, 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 Y aprender a hacernos a un lado, pero muchas veces queremos tener el control. Y esto ujú, tiene que ver también con querer tener la razón, ¿no? ujú, ujú, El querer tener el control de todas las cosas y de esa forma como enfocamos esa dicotomía de que las cosas tienen que ser como nosotros pensamos, en lugar de aprender del otro otras alternativas, y ir abriendo nuestra mente a otros caminos o otras decisiones. Y más a nivel laboral lo he visto mucho hoy en día, esa problemática que hay de querer imponer mi punto de vista y querer imponer de una manera tajante ese poder del que hablabas, Oye, ¿no? es que recuerdo esta parte de una serie de estadounidense que el jefe quería que lo invitaran a la fiesta, ¿no? Para Ujú. así decir, iban a hacer una reunión los empleados y el jefe quería que lo invitaran y no lo quería invitar. O sea, se daban cuenta que no, se daba cuenta el jefe que no lo querían invitar y se sentía mal porque aparte, bueno, ya llegaba a fuerzas y nadie quería platicar con él porque todos estaban platicando de la empresa y riéndose y no. Entonces, ¿qué quiere decir? A mí me gustaría comprender que si tú no sabes utilizar el poder cuando se necesita, o sea, tomar la decisión, responsabilizarte de las situaciones, que al último el poder, más que una ventaja, es una responsabilidad. Ajá, es un cargo. Ujú, es lo que no hemos comprendido. Si realmente tú quieres ese cargo, ¿no? No solo es una ventaja. Y después bajarnos, Anne.
Ajá, después bajarnos y utilizarlo donde debamos. ¿Qué quiere decir? En la pareja, el poder solo se tiene que utilizar como un sub y baja. Cuando el otro es Ujú. vulnerable, yo te apoyo. Ajá, es la única manera en que se tiene que utilizar el poder. Cuando el otro es vulnerable y también aprendiendo a ser vulnerable, se puede decir, ¿me ayudas? ¿Me apoyas? Y yo te apoyo. Y como padres, como líderes, Dani, lo que tenemos que aprender es, utilizo el poder y me bajo. ¿Por qué? Exacto. Porque si no me bajo, o sea, tomamos la decisión y después le entro, no como jefe, le entro como parte del equipo, porque si no me bajo, entonces no aprendo. Entonces me quedo solo en el trono pensando solo mis ideas, solo mis formas, me hago rígido de pensamiento y me alejo de los demás. Y ponerlo al servicio de los demás. Ujú, Porque cuando tú lo pones al servicio de los demás, estás abriendo canales y estás realmente teniendo una postura más flexible, teniendo ujú, una postura más abierta al cambio, a la expectativa, en cuestión a que de alguna manera le des oportunidad al otro de conocerlo, de poder darle ese espacio para escucharlo, ajá, de poder entender cuál es su punto de vista y de no cerrarte. Ajá. Entonces hay que poner ese liderazgo de una forma no tanto de imponer un poder, sino de abrirte realmente a conocer a los demás y a dar ese espacio para que el otro realmente te pueda comunicar lo que está pensando. Porque si tú te cierras, pues realmente no estás abierto a escuchar a los demás. claro, claro. Y creo que parte del amor y el respeto es poder dar ese espacio al otro para que pueda sentirse que él también merece ser escuchado, merece ser tomado en cuenta, merece, y que cuando te toque esta parte de autoridad puedas también ejercer este lado de autoridad, ¿no? Entonces, creo que es muy importante, Ani, revisarnos cómo ejercemos el poder, o sea, el poder en tu pareja, el poder con tus hijos, el poder en lo laboral, en donde estés, cómo ejerces, cómo trabajas con esto y desde dónde desde ti, desde tu necesidad de reconocimiento, desde tu estar acostumbrado a siempre tener la atención de los demás y ser el importante para los demás, o desde el abuso que has vivido, la violencia que viviste y que puedes estar sin querer replicando en tus propios seres queridos o personas cercanas a ti. No, te invitamos esta semana a eso, a que puedas hacer esa reflexión de cómo utilizo el poder con mi pareja, con mi familia, en mi trabajo, y a que nos compartas, que nos vayas compartiendo qué pudiste observar de eso, ¿no? Porque a veces ese poder, después vamos a aprender a cómo volver a ser líderes incluso de nuestra propia familia, ¿no? Y cómo trabajar, ayudar a nuestros hijos a comprometerse con ciertos valores para también ser líderes frente al mundo y a la sociedad. Pero en este momento tenemos que darnos cuenta que eso es solo con el ejemplo, ¿no? A veces pensamos que tenemos que enseñar más de lo, hacia afuera, por así decirlo, como hacemos que nuestros hijos digan la verdad, diciéndole, di la verdad, di la verdad. No, o sea, eso se ve y se siente cuando tú eres una persona honesto, generalmente tu hijo va a tender a ser honesto. Entonces, vamos trabajando eso, Ani, cómo podemos con el poder para poder ir cortando patrones que a veces traemos de nuestras familias, ¿no? Hay muchas familias donde hay un matriarcado muy importante y hay otras familias donde hay un patriarcado muy importante. Y cómo ha cambiado tanto la vida a veces si se siguen manteniendo esos roles, entonces pues no funciona. Porque ha cambiado mucho la vida y tenemos que cambiar con esta, adaptarnos a esos cambios que ha habido en esta parte de cómo ahora distribuimos. Tanto hay familias donde sigue siendo el papá el que se encarga de lo financiero y la mamá la que se encarga de la educación, como hay familias que ahora los dos están metidos en los dos roles y tenemos que también adaptarnos a eso. Entonces, el objetivo es dar espacios para eso porque yo creo que ese es el problema, Ani, que antes estaba muy estructurada la situación y cada quien sabía en qué terreno no meterse. Y ahora que estamos juntos en estos terrenos que nos permiten un poco más también ser parejas y tener este equilibrio, pero pues también se desarrollan ahí muchos conflictos que lo único que nos llevan es ayudarnos a poder ser mejor personas.
Y qué importante, Mariana, buscar otras alternativas en donde podamos encontrar esos puntos en común y los dos nos sintamos tomados en cuenta, ¿sí? Ujú, Incluso hasta con los hijos, y más cuando estamos en esa relación con hijos adolescentes, es muy importante el poder analizar cómo los estamos escuchando. ¿Los estás escuchando para entender o los estás escuchando para imponerte, para decirles qué es tu punto de vista y qué es lo que tú quieres imponerles en tu forma de pensar? Entonces, cuando abrimos la mente y cuando damos ese espacio, estamos fomentando realmente un diálogo de ida y vuelta. Y al ujú. mismo tiempo, fomentar con los hijos ese pensamiento crítico, ajá, en donde puedan desafiar sus propias creencias y poder defender sus posturas ante los demás. ¿Sí? Y dar este espacio de esta flexibilidad. Creo que aquí en México somos muy homogéneos, todos queremos lo mismo, ajá. Pero creo que en otras partes del mundo hay culturas ya hay más multiculturalidad y eso ayuda a poder. Yo he visto que hace dos cosas. Por un lado, hace que se fijen más las convicciones propias y por otro lado, hace que haya más respeto hacia lo distinto, ¿no? Y que se dé cuenta que no hay solo una forma de hacer las cosas siempre. Entonces, creo que eso es lo que tenemos que trabajar, Ani, para poder darnos cuenta de eso, porque a veces es tan verbalizado lo hacemos, ¿no? Hasta como de, ah, pusiste primero la salsa y después el espagueti, ¿sabes? Como ahí, en esas maneras tan sutiles, ahí va toda esa información. Que también los niños observan y se dan cuenta. Entonces, vamos a trabajar esto esta semana para poder identificar esto y creo que de ahí van a salir un chorro de tareas que vamos a seguir trabajando. Muchas gracias, Ani, por estar el día de hoy con nosotros. Gracias, Mariana, que tengan buen inicio de semana. Muchas gracias a todas las personas que van conectándose. Escríbanos cuáles son los temas que les gustaría que tratáramos y claro que son parte de la familia del arte de ser padres y nos encantaría saber qué es lo que están viviendo para poder darles un poquito más de información sobre ese tema. Muchas gracias también a Valora Radio que nos da este espacio y a Radio Familia en Parral, Chihuahua, que también siempre estamos conectados con ellos. Muchas gracias a todos ustedes y recuerden, esta semana vamos a darnos cuenta cómo funciona el poder en nuestra familia, a nosotros como padres, como parejas y también en nuestros lados, en nuestros respectivos espacios laborales. Gracias a todos y nos vemos la siguiente semana. Hasta la próxima.